la mirada está puesta en el Congreso y tenemos a nuestro especialista con nosotros. Primera parte en este bloque con Gabriel Ventura. ¿Cómo Gaby, estás, querido? Héctor? Buenas noches. Para vos, para quienes están del otro lado, déjame sumar algo. Sí. Investigadores inscriptos en los 3 unidades de doble dependencia con CONICET que existen en nuestra universidad, con fines de sociales, en el CIT de humanas y en el IMITAP de ciencias básicas y aplicadas, han adherido a estas medidas de fuerzas y a las actividades en Córdoba. De hecho, mañana se suman a esto que decía recién esta investigadora sobre la acción en Ciudad Universitaria, ¿no? Que van a estar haciendo una volanteada allá. Las actividades se concentran en la provincia de Córdoba, en Córdoba capital. Pero me parece importante también para destacarlo, porque a veces lo vemos tan lejanos y aquí hay muchos cientistas, tanto sociales como de ciencias básicas y humanas, a quienes apoyamos. Y hablando de financiamiento, ha sido bien lo decías vos, sigue siendo, en diputados continúa la sesión porque hay muchas leyes que buscan ser aprobadas en el día de hoy, o al menos tener media sanción, o incluso insistir con algunas leyes que tienen veto, como por ejemplo lo que ocurrió con Bahía Blanca, ¿no? que ha vetado el presidente de la Nación la emergencia en ese sector. Es mucho más amplio el título, pero lo centramos en Bahía Blanca. Vamos a ver el momento de la votación y te traje fresquito, porque acaba de ser publicado, de hecho estábamos trabajando con eso en la producción de la Cámara de Diputados, el voto por voto de cada diputado cordobés. ¿Quiénes aprobaron el financiamiento universitario y quiénes votaron en contra? Quizás haya alguna sorpresa de quienes acompañaron las universidades y no habían bajado a dar quórum, pero si les parece, mientras estamos viendo imágenes de lo que pasaba hoy en el Congreso de la Nación, vamos a ver el momento de la votación. Son 22 segundos para que repasemos cómo se votaba en general hace un ratito nada más la ley de financiamiento universitario. Se cierra la votación. 158 votos afirmativos, 75 negativos, 5 abstenciones. Resulta afirmativo. Se pasa al tratamiento en particular. A ver, ¿hubo algún diputado cordobés que votó en contra? Sí, hubo diputados cordobeses que votaron en contra. Y hubo algún diputado que hoy no bajó a dar quórum y que ayer tampoco le dio quórum a las listas internas en la UCR, que ese es otro tema, que están cerrando alianzas. Ahí hay algunos inconvenientes, que me refiero al diputado Rodrigo de Loredo, que no bajó a dar quórum, que luego bajó a la sesión y que terminó votando, y lo celebramos, a favor del financiamiento universitario. Vamos a ver si les parece, después podemos ir y repasar algunos puntos de lo que dice la ley, Héctor, pero uno a uno, desde la página del Congreso, esto está capturado desde allí, cómo votaron los diputados, los 18 diputados que representan a esta provincia. Lo vemos allí para repasar uno por uno. Agos Carreño, que finalmente la justicia le dijo, usted es el presidente del PRO Córdoba, pero que está dentro del bloque de Encuentro Federal, muy cercano al yarllorismo, hoy votó a favor. Abico Belén, que es una diputada del PRO, votó negativamente. Héctor La Coneja Baldassi, como viene siendo en estas cuestiones cerca de las universidades públicas, votó afirmativamente. Es del PRO, pero votó afirmativamente. Y viene acompañando estas luchas en las últimas sesiones de diputados, hay que decirlo, y es importante remarcarlo. Gabriel Bonoroni, el hombre de La Libertad Avanza en esta provincia, votó claramente con el gobierno nacional en contra del financiamiento universitario. Hoy tuvo un discurso muy importante en la Cámara Baja Gabriela Browning de Coin, la riotercerense, que este año finaliza su mandato como diputada y que peleó mucho por la Universidad Nacional de Río Tercero y que acompañó el financiamiento universitario. Lo mismo hicieron Juan Brugue, de Encuentro Federal, cercano al gobierno provincial, Soledad Carrizo, de la Unión Cívica Radical, Pablo Carro, que es de el discurso de Carlos me dijeron que fue excelente. Sí, un hombre que viene del sistema universitario, es docente universitario. Natalia de la Sota, que hace algunas horas ha lanzado Espacio Político, propio, ¿no? También votando afirmativamente. Rodrigo de Loredo, acompañando el financiamiento universitario. Esto le da más coherencia a su participación en las marchas federales, no haber bajado hoy a dar quórum. Y tenemos el resto de los diputados y diputadas. Gabriela Esteves, también de Unión por la Patria, votando afirmativamente. Ignacio García Aresca, el hombre de San Francisco, acompañando, hombre del gobierno provincial, muy cercano a Martín Sayora, acompañando esta iniciativa. Carlos Gutiérrez, también del bloque de Encuentro Federal y del cordobesismo, acompañando. María Cecilia Ibáñez de El MID, que es el movimiento
que se desprendió del gobierno de La Libertad Avanza, pero que siguen votando con La Libertad Avanza, votando en contra. Luis Picat, que hasta hace muy poquito era un diputado de la UCR, hombre muy cercano de Loredo, pero que ahora forma parte de la Liga del Interior, que son estos diputados que acompañan al gobierno, pero que no forman parte del gobierno nacional, votó en contra. Luis Picat, un hombre de esta provincia, con origen en la UCR, llegó a esa banca por la UCR votando en contra. María Celeste Ponce, de La Libertad Avanza, votando en contra. Laura Rodríguez Machado, que sigue estando en el PRO Córdoba, pero que está siempre votando en tándem con el gobierno nacional, votó en contra. Y Alejandra Torres, de Encuentro Federal, una mujer también muy cercana al gobierno de la provincia, pese a que su pareja fue parte incluso de este gobierno de Javier Milei en el arranque, votando a favor de las universidades nacionales y de la ley de financiamiento universitario. Hoy se dio un nuevo paso. El año pasado había una ley de financiamiento universitario, Héctor, que se aprobó con amplia mayoría en diputados, que se aprobó con amplia mayoría en senadores y que luego el gobierno nacional vetó. Como ya ha dicho el gobierno nacional, como ya se puede leer en redes sociales, a algunas espadas legislativas y tuiteras del gobierno nacional hablando del déficit fiscal o hablando también de las cuestiones de números, pero no atendiendo algo que hoy resonó y mucho, que es la importancia de la universidad pública para seguir transformando realidades. ¿Qué pasa ahora? Ahí lo veíamos, se votó en general, salió de esa manera, 158 votos afirmativos, 75 en contra, 5 abstenciones, 18 ausentes. De aquí va a pasar al Senado. Hay algunos tiempos en el medio hasta que pueda tratarlo la Cámara Alta, donde es más sencillo, al menos para quienes creemos en la importancia de esta ley, que esa ley salga aprobada. El gobierno ya ha anticipado que va a vetar. Si se veta, se puede insistir en ambas cámaras. Ambas cámaras tienen que votar esta ley con 2/3 de los presentes. Hoy, con los números, por un voto no votó 2/3 de los presentes la ley. Faltó un voto para que sea 2/3, pero hay muchos ausentes. No ir al recinto también es una forma de votar, Héctor. Yo decía hace un rato en Radio Universidad que me parece que es más valedero abstenerse y dejar registro. No sé, López Murphy, por ejemplo, un hombre que empezó el de financiamiento universitario en la crisis de los 2000, hoy se abstuvo, pero estuvo en la Cámara Baja. Pero después hubo otros diputados de nuestra provincia, bajaron todos. Pero pienso en Los Penato, por ejemplo, del PRO, que se ausentó, que no estuvo. No decir ni siquiera si me abstengo, si estoy en contra, si estoy a favor de las universidades nacionales o de tantas otras causas, es decir mucho también, ¿no? Es para que prestemos atención a cómo se van dando los movimientos en la Cámara Baja. Así, prácticamente es un hecho. Ahí estamos viendo lo que fue. Le agradecemos al control. Afuera había una radio abierta de trabajadores y trabajadoras universitarios y hubo represión. Una vez más, represión. Esto pasó hoy allí. Lamentable, Héctor, como pasó ayer en la marcha de personas con discapacidad. Por favor, quería hacer referencia, y volvemos con esta situación vivida, lamentablemente que se repite, los miércoles, sobre todo los días miércoles. Pero hacía referencia, o sea que por lo tanto, en el análisis que vos hacés, pasó diputados, es prácticamente un hecho que en senadores también podría tener una mayoría amplia, pero después estaría el veto que ya adelantan desde el gobierno, desde presidencia. A nivel mundial se sabe que en los gobiernos democráticos los vetos debilitan y debilitan. Más allá de que algunos lo festejen y demás, el veto debilita, claramente, porque se va en contra de una decisión legislativa importante. Sí, y que, ¿sabes, Héctor? Quienes están en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores nos pueden gustar más o menos, pero los hemos elegido democráticamente, como también elegimos al presidente de la Nación. Y muchas veces, cuando critica las decisiones del Congreso, el presidente, que esta semana prometió, entre otras cosas, empezar a dejar a usar insultos y cambiar su modo de hablar en un discurso, vive repitiendo una y otra vez, tratándolos de manera muy denigrante a quienes ocupan las cámaras legislativas. Me parece que ahí hay un error que tiene que ver mucho con el respeto al voto ciudadano. Digo, este Congreso, el que vamos a armar en octubre, cuando votemos, son los representantes del pueblo. Y allí hay decisiones que hablan. Y esta ley, hoy había algunos diputados que decían, bueno, estamos en este caso hablando de cómo resolver una paritaria en el Congreso. Miguel Ángel Pichetto, haciéndose cargo de su rol durante el gobierno de Cambiemos, dijo, eso no es así. No.
porque en este caso estamos debatiendo algo que no hace un Congreso, que no hace un Poder Ejecutivo, y lo tenemos que resolver desde las cámaras legislativas. Este no es un proyecto escrito a la ligera, Héctor, es un proyecto que tiene el consenso del Sistema Universitario Nacional, que ha escrito y que han trabajado rectores y rectoras, pero que también hemos trabajado quienes integramos los distintos espacios de trabajadores y trabajadoras con nuestras representaciones gremiales, docentes y no docentes. También las federaciones estudiantiles, en la pluralidad, porque son muchas las federaciones de estudiantes, son muchas las federaciones también de docentes, es una a nivel nacional la Federación de No Docentes. Allí también trabajaron las universidades, junto con distintos espacios políticos que hoy acompañaron. Hoy hubo de todos los sectores, salvo La Libertad Avanza, pero también acompañando afirmativamente la ley, porque es una cuestión transversal, la formación pública universitaria. Tenemos, esto también acaba de ser publicado, Héctor, se lo pasé justo recién a Rodri ahí, que es lo que dijo el CIM, el Consejo Interuniversitario Nacional, sobre esta aprobación. Lo acaba de publicar en sus redes sociales, también celebrando lo que es esta cuestión, este voto afirmativo, este paso afirmativo. Miren, ahí lo tenemos en pantalla, recientemente publicado en las redes oficiales del Consejo Interuniversitario Nacional. Agradece y felicita a las diputados y los diputados que apoyaron la ley de financiamiento universitario. Universidad pública siempre es el hashtag que utiliza el Consejo Universitario Nacional. Es para celebrar este Consejo Interuniversitario Nacional que nuclea a todas las universidades nacionales del país. Bueno, ¿te parece? Hacemos una pausa, Dale, te quedás y nos metemos en el ámbito provincial, que hay mucho para desandar. Hay muchísimo para desandar. Pausa, solo pausa.